Te saludo con la bendita paz del Señor y otro momento para reencontrarnos, para compartir una reflexión de la palabra de Dios. Y hoy vamos a estar compartiendo Filipenses 4 del versículo 11 en adelante. Y así leemos la bendita palabra de Dios. Dice así: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hasta ahí la palabra del Señor. Y acá Pablo le hablaba a los filipenses de que se había acostumbrado a tener escasez, a tener abundancia, pasar necesidades, estar tranquilo, pero por todo le daba gracias a Dios. Y yo voy a remarcar el último versículo que leímos que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa era la palabra que lo mantenía Pablo con esa fe, con esa eficacia, pasara las circunstancias que pasara. Él daba gracias a Dios por todo. En otro versículo dice que a los que creen a Dios todas las cosas nos saben a bien. Y Pablo lo tenía bien clarito. Y él decía que le daba gracias a los filipenses que estaban solícitos por ayudarlo, por darle cosas, porque él estaba acostumbrado a pasarla mal, a pasarla bien, y a Dios le daba gracias por todo. Y porque él sabía que todo lo podía en Cristo que lo fortalece. Y hoy te lo dice el Señor a vos: todo lo podés en Cristo que te fortalece. Toma esta palabra para vos, porque hoy estás pasando necesidades, hoy estamos en un tiempo muy difícil. Hay escasez económica, hay enfermedades, hay muertes de seres queridos, pero Dios tiene un propósito en tu vida. Y ese propósito que tiene en tu vida, Él ya eligió antes de que tú nacieras. Porque antes que te formaras en el vientre de tu madre, Él te amó, Él preparó lo que tenía para vos. Y a veces nosotros pedimos cosas, queremos cosas que no nos llegan. Pero es la voluntad de Dios. Y a veces eso que nosotros creemos que está todo mal, le pido a Dios, pastora, y el Señor no me contesta. Y el Señor... Y están esos, ¿y por qué? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? Y el Señor no me escucha. Pero pasa que la voluntad divina y perfecta de Dios no es la misma que la nuestra. Nosotros podemos querer algo, pero el Señor sabe que eso que nosotros queremos, si nos entrega, nos va a dañar. Porque el Señor ve más allá de lo que vemos nosotros. Entonces tal vez le estamos rogando, implorando, pidiendo por la economía, por la casa, por un trabajo, por una pareja, y el Señor no nos contesta. Pero yo cumplo con el Señor, oro todos los días, ayuno, y el Señor no me responde. El Señor no lo permite porque sabe que te va a hacer daño. Y a veces hay cosas que le permitimos y que a Dios no le agradan, pero sí las permite, porque es para llevarnos a un nivel más de experiencia. Pero cuando vos estás clamando y el Señor no te da lo que le estás pidiendo, es porque su voluntad es distinta a la nuestra. Y a veces nos enojamos con el Señor. ¿Pero por qué, Señor? ¿Pero por qué? No preguntemos más, ¿pero por qué? Sino preguntemos ¿para qué? Y dice que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Acabábamos de leer. ¿Y qué es todo? Todo es una globalización de cosas. Porque yo necesito tener un par de zapatillas, un par de zapatos, algo nuevo, porque lo que tengo ya no da más. Yo le pido al Señor y por algún medio voy a hacer posible eso.
pero no voy a molestar al Señor por un calzado. Te dice todo. Por un calzado, por un periodo de enfermedad, por un trabajo mejor, por una mejor prosperidad, por todo, dice el Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa palabra tenés que tomarla para tu vida. Y cuando veas que tenés un montón de dificultades, que tenés un montón de cosas que no las podés llevar a cabo, que quiero esto y no lo logro, quiero lo otro y no llego, nací para fracasar. Muchas veces escuché, pero pastora, yo nací para fracasar, yo nací para que me engañen. No naciste para nada de eso. Naciste con un propósito de Dios. Y tal vez todavía no averiguaste cuál es el propósito que Dios tiene en tu vida. Y si vos no sabés todavía cuál es el propósito con el que Dios te mandó a este suelo de tierra, empezá a tener intimidad con el Señor y a preguntarle, ¿qué es lo que querés que haga, Señor? ¿Qué tengo que hacer para llegar a la meta? ¿Qué es? Y el Señor te lo va a mostrar. Y por ahí viene un profeta y te dice, el Señor te manda a tal o cual lugar, te manda a sanar enfermos, te manda a liberar gente cautiva. Y vos decís, no, yo no, ¿cómo lo voy a hacer yo? Yo no tengo esa capacidad. Pero si el Señor te manda es porque Él ya te dio esa capacidad. Tenés que reconocerla. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Toma esa palabra para tu vida. Y cada vez que tengas una dificultad, cada vez que tengas un problema, pon esa palabra de frente. Sí, pastora, pero usted no sabe el problema gigante que yo tengo, no puedo. Decirle a ese problema que tu Dios es más grande que ese problema, que ese gigante que se levantó en contra tuyo es pequeñito al lado de nuestro Señor. Porque nuestro Señor es más grande que cualquier gigante. Así como David pudo vencer a Goliat cuando todos le tenían miedo porque era un gigante y David era un niño, un adolescente. Simplemente con una honda y una piedra lo destruyó. David fue precavido, eligió 5 piedras, las mejores, las más... Pero una sola bastó para que Dios le dé la victoria. Y hoy el Señor te dice, tu victoria te está esperando. Simplemente tenés que tener fe. Y si te falta fe, orá al Señor y decirle, Señor, auméntame la fe. Y tomate de la palabra, tomate de este versículo. Es el versículo número 13 de Filipenses 4. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa enfermedad tan grande, si vos la pones en las manos del Señor y es su voluntad, esa enfermedad va a desaparecer. Ese problema económico va a desaparecer. Pero planteale en tus oraciones a ese problema que tu Dios es mucho más grande que ese problema. Hay problemas familiares, problemas que están en contra, padres contra hijos, hermanos contra hermanos, amigos, pero no hay nada que sea más grande que nuestro Dios. Solamente es que nosotros tomemos ese como emblema a nuestro Señor, que todo lo puede en Cristo que nos fortalece, presentárselo a ese enemigo, presentárselo a ese gigante, y se levanta con más fuerza. Mi Dios se va a levantar más, porque mi Dios es omnipotente, es omnipresente y es omnisciente. ¿Qué más podemos pedir de nuestro Dios? Él está en todos lados, en todo momento, y su mentalidad es infinita. Ese problema que nosotros lo vemos tan grande, para el Señor es una pequeñez. Simplemente está en nosotros activar nuestra fe y aceptar la voluntad de Dios. Y no te olvides que el Señor esta noche te dice, este día te dice, que todo lo podés en Cristo, porque Él te fortalece. Te fortalece en los momentos malos y te fortalece en los momentos buenos.
Y así como el apóstol Pablo le escribía a los filipenses y le decía a los filipenses que él estaba acostumbrado a las necesidades, pero también estaba acostumbrado en la abundancia y por todo le daba gracias a Dios. Si hoy estás pasando un mal momento, dale gracias a Dios, porque te fortalece, eso te hace crecer. Y si estás pasando un buen momento, dale gracias a Dios, porque te está bendiciendo. En todo, dale gracias a Dios. Y ante semejantes problemas que estás atravesando, no tengas miedo, no te desesperes, porque tu Dios es más grande que todo eso que te viene acechando. Demos gracias a Dios por este momento que estamos compartiendo. Le doy gracias a Dios por esta palabra. Le doy gracias a Dios por todo. Le doy gracias a Dios por tu vida. Le doy gracias a Dios por ese tiempo que estás ocupando, compartiendo esta reflexión. Y le doy gracias a Dios por tener a alguien que está haciendo posible que este video llegue a tu vida. Que Dios te bendiga. Nos encontramos en cualquier momento con otra reflexión de la palabra de Dios.